Ministerio Pasos de Esperanza desea continuar con ustedes. Esta es la segunda etapa de nuestro discipulado de reino. Y así como mirábamos que siendo seres espirituales, teniendo alma y cuerpo, ahora vamos a mirar cómo nosotros vamos a discipular nuestro espíritu. Nuestro espíritu también tiene que ser discipulado. Y para ello vamos a hablar de las disciplinas espirituales. Y es que realmente la superficialidad es la maldición de nuestros tiempos. Todo queremos que sea superficial, pasajero, rápido, express. Y entonces la doctrina de esa satisfacción inmediata es el principal problema para la espiritualidad. ¿Por qué? Porque la espiritualidad necesita desesperadamente ser enraizada en unos tiempos de quietud, en unos tiempos de meditación, en unos tiempos de búsqueda, en unos tiempos de silencio. Y es ahí donde tenemos que dejarnos convencer que las disciplinas espirituales están para nosotros. Ahora, para nosotros, ¿por qué? Porque no es solamente para los gigantes espirituales. Las disciplinas espirituales es para todos los seres ordinarios y cotidianos. En nuestro diario vivir necesitamos tener ese espíritu despierto, ese espíritu alerta, ese espíritu que está en el hombre conectado a través del nuevo nacimiento con el Espíritu de Dios. Ahora necesitamos disciplinarlo, necesitamos discipularlo para que crezca de una manera especial. Por eso nosotros debemos de practicar nuestra vida a través de estas disciplinas espirituales. El propósito entonces de las disciplinas espirituales es liberar al hombre de la sofocante esclavitud a la cual nos sometemos. ¿Por qué? Porque la rapidez, la búsqueda de lo inmediato, la ligereza, el estar muy incluidos en muchas actividades van robando realmente la quietud, la tranquilidad, el reposo, y el hombre termina siendo esclavo. Por eso las disciplinas espirituales buscan la liberación de nuestro espíritu, el poder que nuestro espíritu tenga, el aliento, el reposo suficiente en el Señor. Es bien interesante porque el canto, la danza, hasta aún el grito son acciones que caracterizan las disciplinas espirituales, porque son acciones liberadoras. Entonces es importante entender que las disciplinas espirituales no son difíciles. No son difíciles, no necesitamos estar avanzados en la teología bíblica para practicar las disciplinas. Aún un recién convertido está llamado a hacerlo. El requisito especial está basado en el Salmo 42:1, donde dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así también, oh Dios, el alma mía tiene sed del Dios vivo. Ese es el único propósito por el cual nosotros desarrollamos una vida espiritual, cuando realmente necesitamos, anhelamos, deseamos de esa vida en el Espíritu, y que esa vida en el Espíritu se desarrolle en nosotros. Vamos a mirar un texto de la Escritura que nos desafía mucho en este sentido, y es porque dice: de la abundancia del corazón habla la boca, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, estas disciplinas espirituales están muy ligadas a nuestra manera de hablar. ¿Por qué? Porque nuestra manera de hablar viene desde nuestro ser interior, de lo que hay en nuestro espíritu. Nuestra manera de hablar expresa lo que hay en nosotros. Y hay algo aquí bien interesante. Este texto está en Mateo capítulo 12, 34 al 36. Y quiero que usted lo busque y medite en él, porque dice que aún de toda palabra daremos cuenta delante del Señor. Entonces, cuando hablamos de disciplinas espirituales, estamos hablando de algo que tiene que llevar nuestra alma a quietud, y que nuestro espíritu llegue al sosiego, llegue al reposo, y sobre todo llegue a la libertad. ¿Cuál libertad? La libertad que es vivir una vida en el espíritu sin angustias, sin afanes, sin frustraciones, sin ansiedades. Es necesario hacerlo así. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 6:8 nos dice: porque el que siembra
siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y quiero decir lo siguiente, el granjero no tiene la capacidad de producir el grano. Lo único que hace el granjero es hacer las eras y colocar el grano de manera correcta, coloca la semilla en el terreno donde, ¿qué va a pasar? La misma presencia de Dios, las leyes naturales que Dios ha determinado para producir es la que va a traer el rendimiento a esa semilla. Esa es la forma en que el Señor nos habla a nosotros de las disciplinas espirituales. No son la manera de sembrar para el espíritu, sino que ellas constituyen el método que Dios usa. ¿Para qué? Para colocarnos en una tierra donde Él nos va a procesar, donde Dios nos va a transformar. Entonces las disciplinas espirituales no pueden hacer nada por sí solas. ¡Qué buena noticia estas! Las disciplinas espirituales no hacen nada por sí solas. Esas son los métodos, las formas en que el Señor va a obrar a través de nosotros para transformarnos. Es ahí donde nosotros somos por medio de la gracia de Dios transformados. Entonces, por ejemplo, vamos a orar y nuestra oración por sí sola no hace nada, sino que la gracia de Dios viene en esa oración, la comunión de Dios viene en esa oración, el diálogo interno de nuestro espíritu socializa con Dios y permite que se conozca a Dios, y es ahí donde Dios nos conoce a nosotros, y es ahí donde Dios habla a nosotros y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces nosotros comenzamos a organizar nuestra manera de vivir. ¿No les parece muy interesante realmente que las disciplinas cristianas sean practicadas para vivir esa vida en el Espíritu? Entonces las disciplinas cristianas tienen el propósito de hacernos el bien. Toda disciplina cristiana es para el bien. Están destinadas a traer la abundancia de Dios a nuestra vida. Es posible que, sin embargo, a un conjunto de normas puedan adicionarse a las disciplinas cristianas y se puedan convertir en algo que atafagan con leyes humanas, y que hagan que las disciplinas cristianas no produzcan vida, sino muerte. Entonces es ahí donde hay que tener cuidado, que si yo practico esa disciplina cristiana para el deleite de mi espíritu, o lo estoy haciendo en la parte humana, en un esfuerzo humano, pues no va a producir el resultado que deseamos. Entonces, de tal forma que las disciplinas no generan leyes, ¿cierto? Se usan las leyes, nos manipulan, nos controlan. Las disciplinas cristianas no radican en leyes. Entonces, muchas veces, por ejemplo, vamos a orar y nuestra posición tiene que ser todas las veces como una ley en cierta forma. Y el Señor dice, no, deleítate a sí mismo en Jehová, gózate con el Señor, exalta al Señor, piensa en Él, alábale como lo puedes hacer. Y muchas veces podemos estar recostados en nuestra cama y contemplar la hermosura de Dios. Recuerdo un episodio, en algún momento quedé frente a una ventana, y al final de esa ventana, ya en el universo perfecto, estaba la luna y estaba muy hermosa. Yo comencé a contemplar ese astro y luego terminé diciendo, el Dios que te hizo a ti, luna, fue el Dios que me formó a mí. Y comencé a adorar al Señor de una manera maravillosa, entendiendo que Dios es tan grande y perfecto que nos ha formado a cada uno de nosotros. Qué bueno que tú continúes con nosotros en este tiempo maravilloso para mirar nuestra primera disciplina espiritual.